Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito que la clase pasada estábamos hablando de que teníamos diferentes complejos mayores de histocompatibilidad, mayor, menor, y vamos a hablar específicamente en esta clase de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Permítanme un segundo, déjenme apagar un aparato. Listo, permítanme. Listo, una disculpa. Y ahora, bueno, el jardinero. Vamos a ver. Entonces, recordemos que tenemos dos complejos mayores de histocompatibilidad, clase 1, clase 2. Recuerden que cuando hablábamos del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, comentábamos que lo tienen pues prácticamente todas las células nucleadas en el cuerpo, excepto, bueno, pues los eritrocitos. Y el MHC clase 2 lo vamos a encontrar en todas las que son células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, que son las más profesionales, los macrófagos, lo vamos a encontrar en los linfocitos B. Recuerden que principalmente el complejo mayor de histocompatibilidad nos va a permitir la presentación a los linfocitos TCD8 de los antígenos endógenos, es decir, de todos estos antígenos que van a estar circulando en el citosol, mientras que el MHC clase 2 nos va a permitir el procesamiento de todo lo que serían los antígenos o inmunógenos exógenos, es decir, los que vienen del exterior de la célula, que son procesados en los lisosomas y que posteriormente van a ser presentados. Esta diapositiva me gusta mucho porque es como un breve resumen de lo que habíamos venido comentando. Ahorita ya vamos a entrar en más especificidades, ¿de acuerdo? Sí, ¿vamos claros hasta ahorita? Sí. Sí, ok. Bueno. Sí. Muy bien, entonces, acuérdense que la célula presentadora de antígeno, pues bueno, va a requerir comunicarse con el linfocito T a través de, bueno, su complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, para podérselo presentar al linfocito CD4, que sería en este caso el linfocito T helper, pues bueno, va a tener que presentar el antígeno, que lo vemos aquí como un círculo verde, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que va a tener contacto con el receptor de la célula T. Obviamente, pues el receptor de la célula T va a estar localizado en la superficie de la célula, pero para que se lleve a cabo una adecuada comunicación, pues vamos a requerir de moléculas coestimuladoras. Aquí vamos a observar, por ejemplo, que la célula presentadora de antígeno, aparte de tener como ensamblaje con el linfocito T, tiene que haber ensamblaje con, por ejemplo, otras moléculas como el CD40, el CD40 ligando, el CD80-86 con el CD28. Hay algunas moléculas que van a ser estimuladoras, activadoras del linfocito T, y otras van a ser inhibidoras. Además de esto, es muy importante la presencia de algunas citocinas como el interferón gamma, que nos va a servir bastante para poder activar adecuadamente a esta célula presentadora de antígeno. Entonces, fíjense aquí cómo va a haber diferentes interleucinas que va a secretar la célula presentadora de antígeno para incrementar esta estimulación que está haciendo sobre el linfocito T, y algunas interleucinas que va a secretar el linfocito T para estimular la activación o que continúe con su función la célula presentadora de antígeno. ¿De acuerdo? Más adelante pues vamos a ver que hay algunas moléculas inhibidoras para el linfocito T helper, pero que van a ser estimuladoras para estos linfocitos que son T reguladores.
Entonces, bueno, es muy importante el interferón gamma porque tiene, pues va diferentes funciones. Entonces, nos va a favorecer la expresión del MHC clase 2. Entonces, cuando tenemos la presencia de este interferón gamma, todas estas células presentadoras de antígeno van a ser mucho más hábiles en expresarme este MHC clase 2. Fíjense cómo no es un solo MHC2 el que puede expresar esta célula presentadora de antígeno, sino que puede expresar en su superficie varios MHCs y expresar a través del MHC o presentar a través del MHC clase 2 el antígeno, ¿sí? Y puede estimular a más de un linfocito, con lo que vamos a observar un aumento en la respuesta de los linfocitos T. ¿Sí? Entonces, es un efecto que tiene pues muy importante. Entonces, vamos a ver que el complejo mayor de histocompatibilidad pues son cadenas polipeptídicas que, bueno, van a estar compuestos cada uno por 2 cadenas polipeptídicas. Ambos van a tener una hendidura de unión al péptido. El MHC clase 1 me va a poder unir péptidos más pequeñitos, entre 8 y 16 aminoácidos. El MHC clase 2 me va a poder unir péptidos mucho más grandes, entre 10 y 24 aminoácidos. Vamos a ver que ambos van a tener una región polimórfica que va a incluir una región de unión al péptido y una región constante, y van a tener una región transmembrana. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, y una citoplasmática. Vamos aquí a ver estas moléculas, la molécula clase 1, la molécula clase 2. Si se fijan, bueno, tenemos nuestros dominios variables. Tenemos nuestros segmentos transmembrana, es decir, lo que está insertado en la membrana de la célula, en este caso, por ejemplo, de la célula presentadora de antígeno o de la célula dendrítica, como le quieran poner, y va a tener también una cola citoplasmática. Todas estas moléculas van a tener función hacia el exterior de la célula, pero también van a estar conectadas con ciertas moléculas al interior de la célula. Entonces aquí vemos como el MHC clase 1 va a tener 3 dominios alfa, un dominio beta, mientras que el MHC clase 2 va a tener 2 dominios alfa, 2 dominios beta. Fíjense aquí cómo el MHC clase 1 va a tener un segmento transmembrana, mientras que el MHC 2 tiene 2 segmentos transmembrana, lo mismo que 2 colas citoplasmáticas, comparado con el clase 1 solo una cola citoplasmática. Fíjense aquí los sitios de hendidura. Aquí era lo que les comentaba, que es el sitio como de anclaje, es la hendidura de unión al péptido, o sea, hendidura de unión al antígeno. Y el MHC clase 1, pues bueno, va a tener aquí una capacidad de unirme péptidos más pequeños que el MHC clase 2, en donde van a caber péptidos mucho más grandes. Aquí le ponen, depende de la literatura que ustedes lean, pero pues va a haber, por ejemplo, Abbas les dice que es de 8 a 16 aminoácidos. Hay algunos otros libros que les ponen de 8 a 10 aminoácidos. Pero bueno, en general son péptidos muy pequeñitos, ¿sí? Comparados con los clase 2, que son péptidos mucho más grandes. El Abbas les refiere de 10 a 24 aminoácidos. Depende de la edición. Ediciones previas les pueden poner hasta 30 aminoácidos. Y acuérdense que el clase 1 va a interaccionar con el linfocito TCD8 a través de la cadena alfa 3. Aquí vemos la cadena alfa 3. Y el clase 2 va a unirnos péptidos mucho más grandes y va a interaccionar con los linfocitos TCD4, T-helper, ¿sí? A través de sus dominios alfa 2 y beta 2, ¿sí? A través de estos dominios, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos, bueno, los espacios y el tamaño del péptido, esta imagen para que no se les olvide. Y bueno, vamos a ver, aquí pues básicamente la célula con la que se tiene contacto a través del MHC clase 2, que es linfocito TCD4, MHC clase 1, con el linfocito TCD8, ¿de acuerdo? Acuérdense aquí
que cuando nosotros decimos linfocito TCD4, linfocito TCD8, es porque tienen ciertas moléculas en su superficie que van a expresar el CD4 o el CD8. Pero fíjense que no es nada más como identificación de la célula. Tanto esta molécula CD4 como esta molécula CD8 nos sirven también como para el blindaje de esta sinapsis inmunológica, ¿de acuerdo? O sea, además de que vamos a tener como la presentación del antígeno, de la célula presentadora de antígeno, este CD4, que va a estar expresado en la superficie de la membrana del linfocito TCD4, va a ser como una especie de clip para fortalecer un poquito más esta sinapsis, ¿de acuerdo? En ambos casos vamos a observar pues lo mismo, ¿de acuerdo? Como en las cerraduras, la volvemos una cerradura de mucha mayor seguridad. Entonces, vamos a ver que la asociación entre los péptidos y las moléculas del MHC es una interacción que es saturable, que tiene un desprendimiento lento y que solamente de varias moléculas me pueden activar a los linfocitos T específicos. Por eso vemos que de repente tienen que ser estimulados varios MHCs con varios TCRs para que se lleve a cabo una unión mucho más fuerte y sea un estímulo suficiente para activar o no a la célula, ¿de acuerdo? Entonces, el MHC básicamente lo que hace es presentar el péptido, ¿sí? Ya la célula, el linfocito es ya el que discrimina lo propio de lo que es no lo propio, ¿no? La célula presentadora de antígeno expresa antígenos tanto propios como extraños, pero el linfocito es el que realmente tiene el conocimiento para poder discernir, para poder separar entre contra qué péptido tiene que actuar. Entonces, si se fijan, pues bueno, aquí vemos cómo se van uniendo los péptidos con el MHC y vemos que, bueno, son interacciones no covalentes, ¿de acuerdo? Son interacciones por carga, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense, esta es una parte como bien importante que siempre les menciono, que, bueno, el MHC clase 1, las proteínas que va a expresar son proteínas que se encuentran circulando en el citosol de la célula, mientras que las MHC clase 2 son proteínas que va a encontrar el MHC clase 2 adentro de la vesícula de los lisosomas. Por ejemplo, digamos, a lo mejor algunos virus o algunas bacterias, pues bueno, en el caso de los virus, por ejemplo, pueden entrar hacia el ADN de la célula y empezar a procesar sus propias proteínas. Estas proteínas van a estar libres, por decirlo de alguna manera, en el citosol y de esta manera van a poder ser detectadas por la célula y procesadas estas proteínas y presentadas a través del MHC clase 1. Pero, por ejemplo, digamos alguna bacteria que sea captada a través de un endosoma y que sea unida al lisosoma y va a ser degradada y va a ser unida con el MHC clase 2. Ahorita vamos a ver más específicamente. Vamos a ver que hay algunos virus inclusive que van a disminuir la expresión de este MHC, que son mecanismos de evasión del sistema inmune. Y algunos virus son muy, muy hábiles para poder realizar esto, como es el citomegalovirus, el virus de la hepatitis B, algunos adenovirus incluso van a poder disminuir la expresión del MHC. Y obviamente, al disminuir la presentación de sus antígenos, pues van a favorecer la evasión del sistema inmune. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Listeria monocitogenes es una bacteria que va a entrar a la célula a través de un endosoma, o sea, va a ser fagocitada, pero algunas proteínas de esta bacteria o partes de esta bacteria van a poder fugarse hacia el citosol. Entonces, de alguna manera es un intento de la bacteria de evadir la respuesta inmunitaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué momentos podemos ver que el sistema inmune puede fallar? Bueno, hay patógenos que son muy agresivos
que tienen muy rápida replicación, muy rápida mutación, como lo que estamos viendo ahorita con el COVID. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este punto? Pues vacunarse, ¿no? Es como bien importante reforzar el sistema inmune, cuando menos ya le estamos dando un conocimiento previo para que pueda combatir más eficientemente el virus o la bacteria. En algunos casos, pues bueno, tenemos debilidad de nuestro sistema inmune, que es lo que conocemos como inmunodeficiencias, algunos pacientes con hipersensibilidad, alergia. Hay pacientes que tienen ciertos mecanismos más débiles para reconocer lo propio y pueden empezar a generar lo que es autoinmunidad. Y bueno, obviamente cuando hay alteraciones en la detección de lo no propio, pues bueno, podemos tener falla en detectar cáncer, ¿no? Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de inmunodeficiencias que nos van a dar diferentes tipos de problemas, pero dentro de las inmunodeficiencias que podemos nosotros observar en los pacientes, pues por ejemplo, de las más comunes son las adquiridas, por mucho el 95% de las inmunodeficiencias que nosotros observamos son adquiridas, y dentro de estas, pues de las más comunes es el SIDA. Entonces, estas pues obviamente nos van a generar debilitamiento del sistema inmune. Tenemos algunos problemas también de falla en la regulación del sistema inmune, por ejemplo, en el caso de hipersensibilidad, ya sea inmediata o tardía, pues hay ciertos problemas con la regulación, y esto nos va a predisponer pues mucho más a enfermedades, ¿no? Enfermedades alérgicas, enfermedades por invasión de ciertos virus, ciertas bacterias. Y bueno, pues obviamente por otro lado, si tenemos falla en detectar lo propio, pues bueno, puede ser que se monte una respuesta contra los antígenos del propio cuerpo y que nos generen ciertos linfocitos autorreactivos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos este problema, pues bueno, vamos a tener más riesgo de enfermedades de tipo autoinmune. Esto es básicamente para que vean que sí tenemos una repercusión clínica de cambios o de alteraciones en todas estas moléculas de las que estamos hablando. Y vamos a ver que para que se lleve a cabo todo este proceso, tiene que haber la presencia de otras proteínas que nos van a formar ciertos complejos peptídicos y que van a favorecer la funcionalidad de estas moléculas, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber ciertas moléculas estabilizadoras, por ejemplo, del MHC clase 1, como la calexina, y que va a funcionar como una chaperona. Estas moléculas chaperonas sí son como estabilizadoras, nos sirven incluso para favorecer el adecuado ensamblaje o el plegamiento de la proteína para que se pliegue. Si se fijaron, estas moléculas son proteínas plegadas, ¿sí? El MHC clase 1, el MHC clase 2 tienen ciertos plegamientos para permitir la formación de estos dominios que nosotros observamos. Entonces hay algunas moléculas que hacen que estos plegamientos se realicen de una manera adecuada y los llamamos chaperonas, y dentro de estas chaperonas un ejemplo muy importante es la calexina, ¿de acuerdo? Algunas, aparte de ayudarnos al plegamiento, pues nos sirven como estabilizadoras, nos permiten que todavía sigan perteneciendo a complejos de otras proteínas como para tenerlas ahí detenidas en lo que llegue el antígeno para que puedan ser sacadas de la célula o exocitadas y puedan expresar el péptido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, el procesamiento de los antígenos endógenos. Acuérdense que el antígeno endógeno va a ser expresado por el MHC clase 1. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el caso de un virus. Supongamos que entra un virus a la célula, va a comenzar a producir su propio material genético, sus propias proteínas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas proteínas? Pues bueno, estas proteínas
al estar circulando en el citoplasma, van a ser marcadas por otra proteína que se llama ubiquitina. Y esta proteína ubiquitinada va a permitir la entrada de la proteína viral a ciertos complejos o espirales enzimáticas que se llaman proteosomas, ¿sí? Entonces, esta proteína marcada va a permitir que entre a esto que es, digamos, que es como un recortador de proteínas, que las va a recortar más o menos entre 8 o 16 aminoácidos para que puedan ser transportadas a través del TAP, ¿sí? Y puedan ser introducidas a lo que sería el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? El TAP es el transportador asociado al procesamiento del antígeno. Entonces, una vez que el TAP nos permite que entren estas proteínas al retículo endoplásmico rugoso, este TAP va a estar asociado ya a nuestro MHC clase 1, que ya va a estar plegado, y va a estar, digamos, pegado, estos van a estar estabilizados por una proteína, por una molécula que se llama tapacina. Una vez que entra este péptido o este antígeno que nosotros queremos, que la célula detectó como ajeno o como que tiene que ser presentado al sistema inmune, va a ocurrir este ensamblaje del antígeno hacia el complejo mayor de histocompatibilidad y este complejo del antígeno con el MHC clase 1 va a ser transportado hacia el aparato de Golgi. Una vez transportado el aparato de Golgi, se van a formar ciertas vesículas que van a poder ser exocitadas hacia la membrana celular y va a poder ser expresado para que pueda tener contacto con el receptor de células T del linfocito CD8. ¿De acuerdo? Si se fijan aquí, vamos a tener en el retículo endoplásmico rugoso por la formación de estas proteínas, aquí vemos los ribosomas que van a ir formando todas estas cadenas peptídicas que a través de las chaperonas, como la calexina, calreticulina, van a poder ser plegadas de una manera adecuada para que puedan pegarse a los TAPs a través de la tapacina y estar ahí a la espera del antígeno que va a ser, para el cual va a ser exocitado para su presentación. ¿Sí quedó aquí clara esta parte? ¿Puede repetirlo? Es que había dicho que cuando llegaban al aparato de Golgi se formaban vesículas Sí. Y luego salían hacia la membrana extracelular. ¿Y de ahí qué pasa? Aquí es cuando ya te puede expresar el antígeno afuera de la célula. Fíjate cómo está aquí el MHC. ¿Sí alcanzan a ver la flecha? Sí. Ok, entonces una vez que es exocitado, es expresado en la membrana celular de esta célula presentadora de antígeno. Imagínense que estamos adentro de una célula dendrítica, ¿de acuerdo? O de una célula epitelial. Acuérdense que también las células del sistema inmune tienen MHC clase 1, pero vamos a poner, supongamos, una célula endotelial, ¿no? Entonces, de repente, capta algo que le está infectando, entonces lo expresa en su membrana y los linfocitos CD8 que van circulando, pues bueno, en ese punto pueden tener contacto con esto y poderlo detectar. ¿De acuerdo? Sí. Doctora, Sí. al principio no le entendí muy bien con lo que pasaba con la proteína vírica. ¿Con cuál proteína? Es al principio que dice proteína vírica sintetizada. Ok. La proteína vírica que va a estar en el citoplasma de la célula va a ser marcada con otra proteína que se llama ubiquitina, que le va a permitir entrar hacia estos complejos enzimáticos que se llaman proteosomas. Estos son como unos túneles de enzimas que van a recortar. Si se fijan aquí, la proteína es muy, muy grande.
Entonces, el proteosoma lo que va a hacer un recorte de esta proteína hacia péptidos que van a poder ser transportados por el transportador asociado al procesamiento del antígeno o el TAP. ¿Sí? ¿Sí quedó aquí claro? Entonces, esa proteína viene del virus, ¿verdad? Sí, claro. Esta es la proteína que va a inducir el virus, la proteína que se va a producir por inducción del virus. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias. Ok. Pero fíjense, hay algunas, por ejemplo, la listeria, hay algunas bacterias que pueden fugarse, digamos que son fagocitadas y que pueden incluso fugarse, o algunos virus que pueden ser fagocitados y que pueden fugarse y favorecer el traslado de sus antígenos hacia el citosol. ¿Sí? Ya luego entramos en este asunto. Entonces, fíjense que la diferencia fundamental del procesamiento del antígeno entre ambas vías reside en el lugar de degradación del péptido, ¿sí? El péptido puede ser degradado en el proteosoma, si es que se va a presentar a través del MHC clase 1, o puede ser degradado en los fagolisosomas, si es que se va a expresar a través del MHC clase 2. ¿De acuerdo? Entonces, los péptidos del MHC clase 1 pues van a estar en el citosol. De esa manera van a poder ser captados por los proteosomas que van a estar en el citosol. O los péptidos del MHC clase 2, que son péptidos que van a entrar a través de un fagosoma, que se llaman, digamos, antígenos exógenos, porque se van a producir, digamos, que afuera. Ajá. A ver, aquí. Entonces van a ser fagocitados y, bueno, van a ser procesados en los endosomas y posteriormente degradados por las proteínas lisosómicas y posteriormente van a ser expresados a través del MHC clase 2. Esa es como la más marcada diferencia entre de qué vía, por qué vía se va a expresar ese antígeno. ¿Sí queda claro? ¿O no? Más o menos. ¿Puedo decir un comentario? Sí. A lo mejor por eso es que las de CD4, que son como las que ayudan a la célula, no las matan porque tiene la información del virus, y la CD8 las mata porque pues les manda la orden de matarlas. Sí, depende mucho. Sí, el CD4, acuérdate que también te va a activar otras células que van a tener diferentes funciones, ¿de acuerdo? Y hay algunos antígenos, incluso por ejemplo las células dendríticas, por ejemplo, pueden tener la capacidad de expresar a través de las dos vías el mismo antígeno, que es lo que llamamos presentación cruzada. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero sí tienes razón en cuanto a que va a depender mucho la expresión a través del MHC clase 2 para que sea estimulada la célula CD4 o el MHC clase 1 para que sea estimulada la célula CD8. ¿Sí es lo que estabas comentando? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí, en el caso del MHC clase 2, normalmente estos antígenos entran a la célula porque son fagocitados y los vamos a ver ubicados en las vesículas endocíticas. Van a entrar, van a formarse los endosomas que se van a fusionar con los lisosomas y una vez que estén fusionados, pues bueno, se va a degradar y se va a
a separar los péptidos que puedan ser expresados por el sistema inmune. Y vamos a ver que aquí vamos a encontrar dentro de las mismas vesículas la unión del péptido. El péptido aquí está, o el antígeno, aquí está dibujado como un bastoncito café. Entonces vamos a ver cómo se va a topar con otras vesículas que van a transportar el MHC clase 2. El MHC clase 2, fíjense, también se va a ensamblar o se va a formar en el retículo endoplásmico rugoso. Pero el MHC clase 2 va a tener una cadena invariante que va a generar como un bloqueo, de tal manera que los péptidos que entren por la vía de los proteosomas, no puedan ensamblarse con el MHC clase 2, porque digamos que se va a ensamblar, pero va a tener aquí como una llave que va a impedir que se ensamblen aquí los péptidos, que no tengan que ser presentados por esta vía, ¿sí? El MHC clase 2, una vez que se ensambla, igual es transportado hacia el aparato de Golgi, para posteriormente ser transportado en el citoplasma a través de ciertas vesículas. Va a estar transportado en el citoplasma por vesículas y una vez que tenga contacto, con el antígeno, él va a estar unido a un HLA, una molécula HLA-ADM. Esta molécula HLA-ADM va a ser como una intercambiadora. La HLA-ADM, si se fijan, va a eliminar este clip, como este clip que tiene aquí como de seguridad el MHC clase 2, para permitir que entre el antígeno. Obviamente, ¿cómo va a existir esta competencia? Pues por afinidades de las proteínas. Seguramente el antígeno pues es mucho más afín a esta unión que el mismo clip. Y en ese punto va a poder ensamblarse. ¿De acuerdo? ¿Me permiten un segundo, por favor? Por supuesto. Listo, una disculpa. Bueno, entonces vamos a ver aquí cómo se realiza el intercambio y en ese punto se puede unir el antígeno para poder ser expresado. Para poder ser expresado en la membrana celular y entonces tener contacto con el linfocito TCD4. ¿Sí? Disculpe, no le entendí muy bien lo de HLA. ¿DM? Sí. Sí, el HLA-DM es una molécula que va a ser intercambiadora. Lo que va a permitir el HLA-DM es intercambiar, si se fijan aquí, el MHC clase 2 va a estar circulando en el citoplasma, en unas vesículas, con una molécula, con un clip aquí, ¿sí? Con una estructura que le va a impedir en este punto que se uniera con péptidos adentro del retículo endoplásmico, ¿de acuerdo? Es como un candado. Entonces,
cuando tiene contacto con la vesícula endocítica, con la vesícula que tiene el antígeno que tiene que ser expresado. Va a haber aquí una fusión de estas moléculas. En este punto, el MHC clase 2 va a tener contacto con una molécula que se llama HLA-DM, que le va a favorecer el intercambio de este clip. O sea, este clip tiene que separarse de la hendidura para que en ese punto el antígeno pueda unirse a esa hendidura y posteriormente pueda ser expresado en la superficie celular. ¿Sí? Digamos que es una molécula como facilitadora de este recambio. Sí, ya me quedó muy claro. Muchas gracias. Sí, de nada. Doctora, Sí. pero entonces, bueno, en la diapositiva pasada, el esa que estaba, el MHC está en el retículo endoplásmico. Sí, acuérdense que los dos MHC se van a formar en el retículo endoplásmico de la célula. ¿Sí? Aquí estamos hablando, suponiendo que esta sea una célula dendrítica, por ejemplo, ¿no? La célula dendrítica que expresa MHC clase 1 como cualquier célula nucleada, más expresa su MHC clase 2. Pudiera ser una célula dendrítica, pudiera ser un macrófago, o un linfocito, etcétera. Entonces, fíjense, un linfocito B. Fíjense cómo en el retículo endoplásmico rugoso se pueden formar ambos MHCs.